Les recuerdo, estamos hoy, el día de hoy en la primera sesión del ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México. Creo, o la mayoría de ustedes seguramente han de estar en la lista que de vez en cuando reciben algunas información e invitaciones a participar en diversos eventos. Vamos a tener yo creo que muy interesante y muy divertido ciclo de conferencias con la intención y con el espíritu del Sechimex de aprender y sumar de experiencias en el sector público, en el sector académico y en el sector privado, ¿no? Entonces, los que no estén en la lista y estén interesados de estar, por ahí vamos a pasar una lista y entonces les vamos a solicitar su correo electrónico, además de la presencia y de la presentación del libro de hoy de Jorge Eduardo. Vamos a tener, creo que realmente un ciclo de conferencias muy interesante. En 2 semanas vamos a tener, va a estar con nosotros Robert Boyer, un autor regulacionista muy conocido desde hace varias décadas sobre el tema de los sistemas nacional de innovación en China y la India. El 12 de septiembre va a estar con nosotros una persona que hace ya más de 15 años que está trabajando sobre la historia del movimiento antichino en México, un tema que por ahí no se trata mucho, pero que creo que es relevante, y creo que también desde el 2007 va a estar también el licenciado Juvencio Wink sobre la historia y actualidad de las relaciones China-México, el senador Carlos Jiménez Macías, que es una de las personas que más ha venido trabajando en el sector público y de las personas además yo creo que importantes en la relación binacional China-México y que puede conjuntar fuerzas en la Cámara de Senadores, pero sin lugar a dudas también con el Ejecutivo y con quien hemos venido trabajando en el Sechimex en forma muy productiva. Posteriormente va a estar el director ejecutivo de Huawei, una de las grandes empresas transnacionales importantes a nivel global y con presencia también en México. Nos prometió su asistencia el doctor Eduardo Sojo, secretario de Economía. Esperamos que pueda acompañarnos, pero en una fecha además también cercana a diciembre, en donde se vendrán una serie de debates comerciales importantes, y terminamos el ciclo de conferencias con una presentación de un libro que estamos en vísperas, ojalá, de terminar en el Sechimex sobre China y México, implicaciones de una nueva relación, y que es resultado del trabajo y del seminario que llevamos a cabo en noviembre del año pasado con el TEC y la UNAM, ¿no? En donde también participó Jorge Eduardo y algunos de los acá presentes. Entonces, repito, están todos invitados. Creo que va a ser un ciclo de conferencias amplio e interesante. Sin mayor introducción, entonces, pues tenemos hoy la gran oportunidad de llevar a cabo una presentación del libro del embajador Jorge Eduardo Navarrete. El título es China, la tercera inflexión del crecimiento acelerado al desarrollo sustentable. Vamos a estar la doctora Trápaga y yo como comentaristas. Jorge Eduardo ha participado ya en el ciclo de conferencias anteriormente, es una persona que en los últimos años ha venido trabajando insistentemente sobre el tema de China, ha sido embajador en varios países, incluyendo China, durante 4 años, y entonces es realmente un honor, un placer que con Jorge Eduardo podamos compartir sus reflexiones con una serie de hipótesis y temas provocadoras, interesantes y de enorme actualidad, ¿no? Jorge Eduardo es además egresado de la Facultad de Economía, presidente de la Asociación de Ex Estudiantes de la Facultad de Economía, entonces alguien muy involucrado también en la UNAM y particularmente en la Facultad de Economía, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jorge Eduardo, por permitirnos compartir
tus reflexiones, los principales puntos del documento, y la dinámica será más o menos la siguiente. Jorge Eduardo hará una presentación de algunos aspectos, algunas actualizaciones, etcétera, de alrededor de media hora, un poco más, un poco menos, y después Yolanda Trápaga y yo haremos algunos comentarios de 10 o 15 minutos para tener tiempo, y que era también el particular interés de Jorge Eduardo, de tener un intercambio con los aquí presentes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Jorge Eduardo, de nuevo. Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí este mediodía, a Enrique Dussel y a Yolanda Trápaga del Centro de Estudios China-México de la UNAM por haber tomado la iniciativa de presentar el libro China, la tercera inflexión, que acaba de publicar la propia UNAM a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que fue escrito con la colaboración de Samantha Franco y Siragüen Villamar, y que al editarse quedó enriquecido por los comentarios sobre un original previo que hicieron Enrique Dussel Peters, Javier Estrada y Francisco Haro. Creo que es un libro muy recomendable y creo que está disponible ahí afuera. Como gente premoderna no voy a usar los amplios recursos audiovisuales disponibles en esta sala, sino que simplemente voy a tratar de platicar con ustedes. Será sin duda la menos divertida de las conferencias del ciclo, pero espero que no resulte también la menos interesante. Quisiera, antes de referirme al contenido básico del libro, señalar unos cuantos hechos recientes que manifiestan que en China no todas las cosas están ocurriendo como se supone que debían ocurrir desde el punto de vista del proceso de gestión de la economía y del gobierno chinos por parte de las autoridades de ese país. Por ejemplo, probablemente la más notable de las cosas que están ocurriendo en China, a diferencia de lo que se suponía según los lineamientos de desarrollo aprobados formalmente a principios de 2006, como ustedes saben, los lineamientos vienen a sustituir a los antiguos planes quinquenales que había que cumplir rigurosamente. Se supone que los lineamientos también se aprueban por la Asamblea Popular Nacional, la legislatura china, para ser cumplidos. Pero claramente, en algunos aspectos importantes, han dejado de serlo. Y en este libro se trata de discutir en qué medida hay un cambio, por eso se llama la tercera inflexión, un cambio histórico importante en la orientación del desarrollo de China que se está produciendo en estos momentos. El más notable de estas cuestiones, decía, es el crecimiento de la economía. Si nos atenemos a los lineamientos aprobados a principios de 2006, en 2007 la economía china debía crecer entre 8 y 9%, y con tendencia a moderar más el crecimiento en el resto del quinquenio para promediar 7,5% anual entre 2006 y 2010. Pues no, la economía en el primer semestre creció a 11,9%, la tasa más alta que se recuerda en los últimos 10 años, y en el año muy difícilmente va a cerrar por debajo de 11,5%. Hay ahí una dinámica de crecimiento, casi una inercia de crecimiento, que ya no hace mucho caso de lo que dicen los documentos oficiales
respecto de lo que debe ser el crecimiento. Entre paréntesis, es exactamente la inversa de lo que ocurre en México. Aquí nuestros planes de desarrollo dicen que creceremos al 5 y terminamos creciendo al 2 o al 2,5. Otro hecho no esperado y que también va en contra de los propósitos oficiales es la actual oleada global de alarma por los artículos hechos en China y que resultan defectuosos o peligrosos para sus usuarios. Los juguetes cubiertos con pintura con alto contenido de plomo, la comida para perros y gatos, las mascotas domésticas, que resulta venenosa y provoca graves conflictos emocionales en los dueños de estos animalitos. Y en fin, muchas otras cosas que estamos viendo en todo el mundo, baterías de teléfonos celulares que explotan o de computadoras, laptop, a las que les pasa lo mismo, etc. Se suponía que la principal amenaza para que China mantuviera su impresionante dinámica exportadora serían las reacciones proteccionistas de los países que adquieren esos artículos, que de pronto los acusan de ser ofrecidos a precios de dumping o de ser objeto de subsidios innumerables o de beneficiarse de niveles de salarios extraordinariamente bajos, como si solo ocurriera en China eso, o de ser subsidiados, decía, de manera contraria a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero ocurre que no, que buen número de medidas restrictivas de la exportación china aplicadas en Estados Unidos, en Europa, en otros mercados, en los últimos años no detuvieron el impulso exportador, no frenaron el crecimiento de las exportaciones provenientes de China y llegadas a esos mercados, no aliviaron el déficit comercial que estos países o bloques tienen con China. Y la principal amenaza para las exportaciones chinas está siendo ahora proveniente de China misma. La falta de regulación y de control rigurosos de calidad de los productos que se exportan. Que crece tan rápido el volumen, la oferta, el número de instalaciones industriales en que se producen, que escapan a las posibilidades de que la autoridad, que estaba más interesada en promover una exportación rápida que en garantizar rigurosamente la calidad de los productos, tiene capacidad de controlar. Y en este momento ahí está el principal riesgo para la dinámica exportadora de China. Son productos de consumo directo que son tocados todos los días por los usuarios y que están recordando constantemente lo que de momento es apenas un fenómeno que empieza a hacerse global, pero que si no se controla puede convertirse en un problema sumamente grave para la economía china y en alguna medida para las economías compradoras. Hay cálculos de en qué medida la disponibilidad de productos baratos producidos en China ha sido un factor de moderación de la inflación en el mercado estadounidense y en los mercados europeos. De modo que si esa oferta empieza a ser discriminada por razones de riesgo, los artículos que se compren en otros países para sustituir esas importaciones no serán probablemente ni tan económicos ni tan fácilmente disponibles. Otra cosa que está ocurriendo en China, diferente de lo planeado hace año y medio, a principios de 2006, es que los intentos de racionalizar el uso de energía han rendido resultados mucho más limitados de los que se previó inicialmente. China quería, y así lo señaló en sus lineamientos,
mejorar la eficiencia energética global de la economía, es decir, reducir la cantidad de energía que se usa para generar una unidad de producto en 20% en 5 años. Una meta, por cierto, ambiciosa. No imposible. Japón lo hizo después del primer shock petrolero en los años 70. Pero lo que ha ocurrido desde que se planteó ese objetivo, desde que se anunció ese objetivo, lo que ha ocurrido es que los mejoramientos en la eficiencia energética de la economía china han sido apenas marginales. Y todo parece indicar que su búsqueda de recursos energéticos de importación en todo el mundo, todavía no la inicia en otros planetas, pero a lo mejor no falta mucho, va a continuar. Y esto va a continuar tensionando los mercados de energía, de materias primas en general, fundamentalmente de minerales o de concentrados de minerales, de alimentos, particularmente de cereales. Y el mundo va a preguntarse con mayor rigor hasta cuándo va a poder seguir cubriendo esta demanda que crece tan exponencialmente, tan rápidamente. De modo que no es solo un problema económico de producción y disponibilidad de esas materias primas y de esa energía, sino es también un problema de tensión política. Finalmente, la suma de mineral de hierro, el volumen de mineral de hierro disponible en el mundo es finito. Y si la parte de esa disponibilidad que China absorbe crece como ha venido creciendo a tasas superiores al 20% al año, queda menos para otros usuarios de mineral de hierro que no parecen estar dispuestos a cerrar sus industrias siderúrgicas. De suerte que el fenómeno comercial, que todo mundo trata de ver como un asunto propio de los comerciantes y de la economía, se vuelve una cuestión de tensión política que tienen que discutir los líderes políticos y sus representantes con mayor o menor habilidad, pero tienen que hacerlo. Entonces, una cosa más antes de entrar ya sobre el libro, que está ocurriendo y que se preveía que no ocurriría. El crecimiento de las reservas monetarias de China. Ya llegaron, ya rebasaron el $1.3 billion, dicho en las cifras a veces más usuales, 1.000.000 de millones más $300.000, que es una cifra ya más de 30% superior a la que le sigue en el ranking, que son las reservas de Japón, y que significa una espada de Damocles para el sistema financiero internacional enormemente amenazadora. No sé si ustedes vieron la caricatura de la última edición del Economist, que muestra una represa llena de agua en cuya cima, arriba de la muralla de la represa, está un dragón que controla la salida, la puerta de la represa. Y abajo, en lo que sería el cauce del río represado, está el tío Sam presentando sus reclamaciones por el superávit comercial de China. Evidentemente, si el dragón jala la represa, probablemente el primer arrollado sea el mercado estadounidense, pero claro, la represa se queda vacía, de suerte que no conviene simplemente abrir la compuerta. Hay ahí lo que yo denomino en este libro y en otros escritos, la primera relación de interdependencia real en la economía global, en el mundo de nuestros días. Muchas veces se habla de interdependencia, pero esta no es tan notoriamente genuina como lo es en el caso de la relación Estados Unidos-China.
ahí sí cada uno tiene que ver con precisión milimétrica las consecuencias de lo que hace y las reacciones que pueden provocar en el otro. Porque si alguno se va a ir al abismo, probablemente se vaya jalando al otro. O si ambos van a mantener una relación que, para usar el término chino, se calificaría de ascenso pacífico, ambos pueden tener una relación de colaboración positiva y mutuamente benéfica. Bien, este libro se basa en una tesis que se explica muy fácilmente, que es la siguiente. En el actual debate de política, de orientación del desarrollo en China, que se da en China de manera muy diferente a como se da en las sociedades occidentales, pero que se da, y que es un debate muy genuino y muy real entre las instituciones académicas, las universidades, los organismos gubernamentales, los propios think tank del gobierno, y en el que participan y colaboran también un número creciente de interesados externos. En ese debate se están contraponiendo dos tesis. La que sostiene y que fue respaldada por la Asamblea Popular Nacional, por el Congreso chino, en su reunión de la primavera de 2006, la que sostiene que el actual ritmo y las actuales modalidades del desarrollo de China son insostenibles en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Quizá para entrar en detalle un poco después, por razones muy sencillas. Por el grado de deterioro ambiental del país que están provocando, que puede hacer inadecuadas para la vida humana vastas regiones del país más poblado del planeta. Segundo, por el volumen y el rápido crecimiento del volumen de recursos naturales no renovables que están consumiendo, fundamentalmente energía y minerales. Tercero, por las tensiones sociales que un crecimiento tan rápido está provocando en una sociedad más o menos regimentada, pero que está saliéndose de sus moldes regimentados de manera cada vez más notoria. Y quien coincide con este diagnóstico, coincide con las recomendaciones de política aprobadas en los lineamientos de desarrollo para 2005-2010. Tenemos que crecer menos rápido para que sea más factible restaurar el ambiente y conservarlo, para que sea menor el ritmo de crecimiento de las materias primas y de la energía, y tengamos oportunidad de renovar y ampliar la oferta interna de buen número de estas materias primas y bienes intermedios, y para cerrar las brechas de desigualdad que se han abierto de manera absolutamente impresionante en China, que en 40 años ha pasado de ser una de las economías más igualitarias del planeta, como lo fue en los primeros decenios de la revolución, a una de las economías más desiguales del mundo. Fuente esta desigualdad de tensiones sociales, que no vienen solo de ahí, vienen también del sector próspero de la sociedad china, de esa, entre comillas, clase media que se estima en 300 millones de personas y que viven cada vez mejor, tienen mayor capacidad de consumo, gastan en artículos de consumo de lujo, pero también tienen demandas políticas, también quieren estar mejor informados, también quieren saber qué y por qué deciden sus autoridades, y también quieren llamarlas a cuentas.
En esto de llamar a cuentas, las autoridades chinas son bastante drásticas. Cuando llaman a cuentas a alguien, lo llaman a cuentas y lo ponen en el paredón, como acaba de ocurrir con el responsable aparente de algunos de los medicamentos contaminados que China vendió en varios países de América Latina. Pero hay otra escuela de pensamiento. Hay quienes dicen, sí, hay estas dificultades. Consumimos demasiada energía y materias primas, deterioramos el ambiente, no somos los primeros en hacerlo. Los actuales países desarrollados lo hicieron sin restricciones en el siglo XIX o aún antes, con otras características, desde luego. Pero nuestra principal dinámica es nuestra capacidad de crecimiento. Nuestro papel en el mundo, nuestra posición en el mundo, piensan los que sostienen esta idea en China, depende de que mantengamos esta dinámica de crecimiento. Que en el siglo XXI ha sido en promedio muy próxima a 10% anual. No es pequeño. 10% anual duplica una economía en 7 años. Entonces, esa es, dicen, nuestro principal activo. Y si lo tenemos, podemos darnos el lujo de pagar restauración ambiental, comprando las mejores tecnologías o invirtiendo para desarrollarlas. Podemos darnos el lujo de usar los recursos naturales que estén disponibles en el mundo. Y emprendimos la conquista de África, trayendo a los jefes de Estado africanos a reunirse en Shanghái y de entrada poniendo sobre la mesa 3,000 millones de dólares para proyectos de desarrollo en África, cosa que horrorizó al Banco Mundial, que desde luego pensó que era una manera de fomentar la corrupción en África, no de fomentar el desarrollo africano. Entonces, esta tensión va a resolverse de alguna manera, quizá no sea una solución definitiva, probablemente a finales de este año, cuando se reúna, a los 5 años del anterior, el Congreso del Partido Comunista de China. Este va a ser el centro del debate del Congreso. No es un Congreso que vaya a designar una nueva dirigencia. El supuesto básico es que la dirigencia actual, designada hace 5 años, será reconducida por 5 años más. Entonces el Congreso podrá dedicarse a las cuestiones de fondo, es decir, a las cuestiones de política, es decir, a las decisiones respecto del proyecto nacional de China. Y las bases están publicadas y son conocidas. En lo internacional se busca un ascenso pacífico, se busca seguir convirtiéndose en una gran potencia, en una potencia global, pero haciéndolo de manera cooperativa y entendida con los demás, sin necesidad de acudir a presiones excesivas y no pensar en los recursos militares, excepto para evitar la independencia de Taiwán. Pero los otros temas, los de política económica, me parece muy difícil que vayan a tener soluciones muy claramente definidas. Iba a decir clear cut, pero me acordé que estoy tratando de hablar en español. Es difícil que haya soluciones muy claramente definidas, porque los congresos de los partidos, incluso en China, no se prestan mucho a adoptar este tipo de debates y decisiones. Pero sí es de esperarse que surja una orientación general, y la hipótesis de este libro, o el interés de este libro, es que plantea algunas hipótesis de para dónde se va a orientar esta política. No se tomará, yo pienso, el punto de vista radical de vamos a parar la economía para mejorar el ambiente, abatir el consumo de petróleo y otros energéticos y congraciarnos con nuestros socios internacionales, pero tampoco se va a adoptar
la hipótesis de vamos a seguir creciendo a matacaballo y a cualquier costo, porque los costos se vuelven cada vez más insoportables, más insostenibles, más difíciles de cubrir. Y todos los radicalismos terminan en caminos intermedios. En China se va a terminar también en un camino intermedio. Pero no hay que olvidar las proporciones. Crecer moderadamente en China es crecer entre 7 y 9%. Y es una economía de enorme dimensión, la segunda más grande del mundo en términos de paridades de poder adquisitivo. Se van a dedicar muchos recursos a la sostenibilidad del crecimiento, a procurar un crecimiento amigable con el ambiente, pero cuando haya que seguir extrayendo carbón, con sus consecuencias ecológicas, se seguirá extrayendo. Se tratarán de paliar otras cosas, pero ya quedó claro en el documento oficial chino sobre cambio climático, que desafortunadamente no estaba disponible cuando se terminó este texto, ya quedó claro que no van a frenar emisiones simplemente por el costo en términos de crecimiento y en ausencia de un acuerdo global que distribuya las cargas y que tenga en cuenta, y esto es lo importante, la contribución histórica a la actual concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y si bien China es en este momento el segundo emisor en términos absolutos, en términos per cápita está muy lejos de la lista, está muy abajo en la lista. Lo que quiere decir que continuarán aumentando las emisiones per cápita, aunque se modere el ritmo de crecimiento de las emisiones totales, y que se requerirá un acuerdo en Kioto 2 para aplicarse después de 2012, que se va a empezar a discutir ya este año tanto en Naciones Unidas como en Washington, según la iniciativa reciente del presidente de Estados Unidos. Entonces, lo importante es qué va a significar esa línea media, si así queremos llamarle, aunque desde luego no es el mejor nombre, que va a adoptar China para el futuro de su política de desarrollo en lo que resta de este decenio y un poco más allá en el segundo decenio del siglo. ¿Qué va a significar en términos de mercado para los países que en este momento se están beneficiando grandemente de un crecimiento rápido de sus exportaciones a China? ¿Qué va a significar para los precios de las materias primas que en este momento están sostenidos e impulsados al alza por el rápido aumento de la demanda china? ¿Qué va a significar para las relaciones internacionales cuando China se convierta, como está en trance de hacerlo rápidamente, en el principal inversionista extranjero en África, desplazando a las expotencias coloniales y a las potencias neocoloniales? ¿Cómo va a afectar esto la geopolítica y los equilibrios de poder en el mundo? Lo interesante de trabajar el tema de China, que como dijo Enrique, me he dedicado a él parte de los últimos años, es que siempre deja más preguntas que respuestas. Y yo concluiría esta desordenada exposición, que les agradezco haber tolerado, señalando que quien lea este libro encontrará algunas respuestas, pero probablemente encuentre mucho más elementos para formular nuevas preguntas sobre lo que muchos consideran la transformación más importante en la sociedad internacional desde mediados del siglo XIX, la irrupción de China como potencia global. Muchas gracias.
Tratado de Libre Comercio con América del Norte y tenemos actualmente 2 millones de familias en el campo mexicano instaladas en el autoconsumo. Entonces, en hablando de cuáles serían los ejemplos replicables en México, yo creo que este sería un asunto que podríamos discutir de manera profunda en las materias correspondientes que tratan el asunto de la pobreza y el asunto agrícola. Yo creo que hay otro lado en el campo que significa un cuestionamiento muy importante para el objetivo central que ha perseguido China justamente desde los años 60, que es la autosuficiencia alimentaria. La autosuficiencia alimentaria la ha construido el gobierno chino a través de la utilización de un paquete tecnológico altamente contaminante en todos sus aspectos, en aras de obtener altos rendimientos y con una baja incorporación de tecnología, porque en China todo se hace a mano prácticamente porque hay un exceso de mano de obra. Entonces, esto aunado a la orografía china, que también impide una aplicación fácil de la mecánica, ha hecho que salvo este factor que no ha incorporado mucha tecnología en términos de maquinaria, sí incorpore inclusive tecnología en términos de biotecnología, es decir, los productos transgénicos están presentes de manera generalizada en el mercado chino, producidos con tecnología generada gubernamentalmente. Entonces, sin discutir este asunto de los transgénicos, sí el impacto ambiental que ha tenido el modelo de producción agrícola ha sido muy importante y es una cuestión que habría que agregar al análisis que hace este libro en términos de este objetivo de la autosuficiencia alimentaria, que es algo que viene de antes de la apertura y que sin embargo se viene acumulando. Actualmente en los nichos donde entra, por ejemplo, la producción creciente de hortalizas y frutas, tenemos también nichos limpios, pero nichos limpios que están fundamentalmente a cargo de corporaciones extranjeras que sirven estos modelos para mercados extranjeros, fundamentalmente Japón, Corea, Canadá, Alemania, en lo fundamental. Bien, este asunto que inmediatamente nos lleva al asunto del desarrollo social y que nos dice que el desarrollo en el campo finalmente ha sido muy controlado en aras de mantener una transferencia de recursos para la urbanización y para la industrialización, es un asunto medular en los nuevos lineamientos de política en China porque en teoría van a revertirse. Entonces, los impactos que ha tenido en lo social, que ha tenido en lo ambiental, el modelo seguido hasta ahora, está abierta la puerta para ver si efectivamente se van a tener condiciones para revertirlo, sobre todo teniendo en cuenta la otra vertiente de la participación en el mercado mundial, que es explotar las ventajas comparativas. China es criticada ampliamente en el contexto internacional por este afán de conservar la autosuficiencia alimentaria y no explotar sus ventajas comparativas, que en teoría serían la de producción de hortalizas y frutas, lo cual en sentido estricto tampoco es cierto, porque en China hay una muy importante escasez de agua que orientaría el recurso agua a la exportación de estos bienes, quitándola de su uso para riego de granos, por ejemplo, o para otros usos en general en la economía. Pero esto está cuestionado justamente por la necesidad de aumentar o no los ingresos de los habitantes rurales. Es una cuestión que queda abierta, que habrá que ver, pero que creo que habría que incorporar en el cuerpo de análisis de este libro. La pregunta entonces que nos hacemos es si China se puede presentar como el paradigma para las economías que han pospuesto eternamente su arribo al desarrollo como México. ¿Es realmente replicable? Bueno, hay por supuesto
muchos elementos que nos dicen que sí, pero vamos a ir a un elemento que en términos ambientales nos va a permitir enfocar este asunto de una manera diferente a solamente decir estamos impactando el medio ambiente de manera muy grave. Efectivamente tenemos que el ingreso per cápita en China, o el PIB per cápita en China en 2005 era de $1,703, pero simplemente con ese ingreso estamos hablando del 5% del total del Producto Mundial, pero a costa de consumir entre el 25 y el 40% del petróleo crudo, de los minerales de hierro, acero, aluminio y del cemento planetarios, enfrentándose además a problemas como la baja eficiencia, un nivel tecnológico atrasado y poco valor agregado. Es decir, China está en el comienzo y la OCDE señala paralelamente con esto que el modelo chino es totalmente insostenible. Llama la atención que la OCDE diga esto cuando creo que en el planeta, salvo a lo mejor el caso de Bután, podríamos pensar que todos somos perfectamente insostenibles en términos ambientales. Entonces no hay que reclamarle a China lo que los demás no podemos cumplir y es muy difícil cuando el concierto mundial se comporta en la misma dirección. El rumbo entonces, yo pienso, estimulado por las variables presentes y por el contexto internacional, es seguir creciendo. Sin embargo, ¿qué implica seguir creciendo? Y aquí voy a tocar una metodología que es usada en el análisis ecológico, no por los especialistas en economía ambiental, sino por los especialistas en economía ecológica, que es un matiz muy importante en este caso, que es el de la huella ecológica. Tenemos entonces que, de acuerdo a esta metodología, que lo que evalúa es la cantidad de recursos que se tienen en el planeta dividido por el tamaño de la población, actualmente tendríamos que 1 hectárea, .8, nos correspondería, estas son cifras para el año de 2003, por supuesto eso ya se achicó, tendríamos 1.8 hectáreas disponibles para cada habitante de este planeta para satisfacer todas las necesidades de reproducción. Actualmente se está utilizando en términos promedio 2.2 hectáreas, con lo cual ya tenemos un déficit planetario, que en el caso de China se expresa de una manera interesante. En China todavía se están utilizando 1.6 hectáreas per cápita, es decir, por debajo de la capacidad que tienen de utilizar su 1.8 hectáreas. Su huella ecológica entonces todavía está en rango, podemos decirlo, para el año de 2003. No tengo la actualización para hoy en día, pero yo creo que esto ya estaría bastante cercano a cubrir su total de disponibilidad. Sin embargo, habría que analizarlo en términos de distintos aspectos. Por ejemplo, la producción de granos, en el caso de China, está utilizando 0.4 hectáreas per cápita, mientras que el nivel planetario es inferior a eso. Es decir, China ya rebasó en este renglón la utilización de recursos que tiene para producir granos. Igualmente ya lo hizo en recursos para la pesca, de acuerdo a los estándares de esta metodología. Excede con 0.15 el nivel mundial, que de por sí ya está sobrado. Sin embargo, podemos decir que en términos del contexto mundial, la huella ecológica de los Estados Unidos, que es la economía líder en uso de recursos históricamente hablando y actualmente, la huella ecológica es de 9.6 hectáreas per cápita. Si lo lleváramos a el número de planetas que se necesitaría para ofrecer todos esos recursos al conjunto de los habitantes del planeta, se necesitarían 5 planetas. Acordémonos que el modelo
de China no es el capitalismo alemán, es el capitalismo estadounidense. Entonces, ¿qué podemos esperar si en este debate que nos menciona el embajador Jorge Eduardo Navarrete, ganan permanentemente los que dicen que hay que seguir creciendo hasta alcanzar el estándar de demanda de 5 planetas per cápita, a elevar el nivel de bienestar de su población? Evidentemente sería una catástrofe planetaria, como ya se está anunciando, ¿sí? El punto es entonces si el camino intermedio puede ser una solución, si tasas de 7% son aceptables en este contexto, cuando todos los países industrializados han rebasado con mucho su huella ecológica, lo siguen haciendo, pero desde luego no a costa de los recursos propios, sino de los recursos planetarios, como de hecho lo está haciendo China para los renglones donde ya rebasó sus capacidades domésticas. China tiene solamente 1/7 de los recursos del planeta para atender a 1/5 de la población del planeta, entonces hay una desproporción muy grande. Esto nos dice finalmente que estamos no frente a una tercera inflexión en China, sino frente a una nueva etapa en el mundo, en donde de no cuestionarse y tomar acuerdos en el sentido de un nuevo esquema de reproducción de la humanidad, estamos cercanos a problemas muy serios, para no ser fatalista. Yo creo que la tercera inflexión no puede ser solamente el desarrollo sustentable, entendido como se entiende en la jerga política. En la discusión ambiental actualmente ya se discute el hecho de que el decrecimiento es una condición para ser sustentable. Mucho menos se puede hablar entonces de tasas ni de 1% de crecimiento. Entonces, mientras China siga el modelo de crecer para seguir aumentando su poderío económico, buscando competitividad en los mercados internacionales, va a seguir exigiendo una demanda inconmensurable de recursos naturales dentro y fuera de China. La pregunta es si el gobierno chino está en condiciones de reconocer la necesidad de un cambio o se va a ir de cabeza en esta tendencia de crecimiento, poquito o mucho, a todos nos afecta. Y bueno, finalmente les recomiendo ampliamente que lean el texto porque tiene muchísimas ideas muy enriquecedoras para los que trabajamos estos temas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también, Jorge Eduardo, por permitirnos participar en la presentación. Brevemente, también en aras del tiempo, yo me uno también a la invitación a revisar el documento. Creo que es tiene una excelente visión general sobre propuestas que se están discutiendo en China, en menor medida en otros países, pero donde los temas de crecimiento, estabilidad, sustentabilidad, distribución en China se han convertido en temas muy relevantes, particularmente bajo el presidente Hu Jintao, y que uno pudiera incluso englobar bajo este lema de la armonía, ¿no? Y la hipótesis del documento que ya señalaba Jorge Eduardo creo que es muy clara, ¿no? Históricamente se señalan 3 importantes inflexiones, una conocida como este proceso de apertura y de inicio de las reformas a finales de los 70s, inicios de los 80s, a inicios de los 90s, en 1993, cuando se empieza a plantear el concepto de socialismo de mercado, y la hipótesis que en 2006, 2007 y en breve iniciaría una nueva inflexión en términos de estrechar o reducir más bien las brechas urbano-rurales, la sustentabilidad energética, la restauración de áreas y sociedades dañadas,
excluidos en este proceso de crecimiento, y el tema de la corrupción, entre otros, ¿no? Implícitamente se está planteando el tema si hay espacio para mayor eficiencia en el proceso de crecimiento. Acá, claro, en términos estrictos de eficiencia, el problema o la paradoja es que el modelo de crecimiento chino en términos de competitividad y de competencia global ha sido extremadamente eficiente, ¿no? Este ha sido probablemente uno de los problemas. Entonces, una serie de temas que surgen, yo creo que a debate con base en el documento, que trata una gran cantidad de temas. Si uno revisa el índice, yo creo que hay realmente fuentes de información y estadísticas relevantes en estos capítulos de límites a la continuidad del crecimiento, riesgos para la estabilidad social y política, sentido y alcance de la reorientación distributiva, y temas de educación, la reforma estructural de las empresas del Estado, con referencias, yo creo que para muchos de los que acá estamos trabajando desde diversas perspectivas sobre China, que puede ser, es más bien muy enriquecedor. Algunos temas que surgen a debate con base en el documento de Jorge Eduardo, yo plantearía como primer aspecto y de relevancia, es ni más ni menos que el reconocimiento público por parte del gobierno chino de que se requieren tomar medidas ante problemas que ha generado el proceso de crecimiento y particularmente el proceso de polarización, ¿no? Si uno revisa en los últimos 2 años, los recientes programas en ciencia y tecnología para el sector agrícola,